¿Cómo están? Soy Carliño de Solab y les quería preguntar si alguna vez se les ocurrió armar su propia computadora 8 bits. Bueno, yo empecé cuando era chico con la Commodore 64, hablemos con propiedad, con la Adrian Commodore 64, hecha acá en Argentina, y siempre quise aprender cómo es que funcionaba. Pero si la llegaba a desarmar o algo, la verdad que adentro no entendía nada de qué pasaba en cada una de esas piezas. Bueno, hice mi vida y demás, y siempre me quedo dando vuelta la pregunta de cómo es que funcionaba eléctricamente una Commodore 64. Y ahí encontré a nuestro prócer moderno, Ben Iter, que tiene una serie basado en la familia de procesadores de la Commodore 64, que es el procesador 6502. Me puse a ver esta serie y bueno, armé mi propia maqueta. La verdad que es una maqueta bastante completa, pero es un poco difícil de explicarle a otro cómo funciona de una forma un poco pedagógica. Por eso me puse a hacer algunos videos en mi canal de YouTube de cómo es que funciona cada uno de los distintos subsistemas y me puse a escribir algunos artículos bastante detallados con la teoría acá en el blog del museo, en el blog de Espaciotec. Pero me pasaba que cada vez que tenía que probar algo nuevo, tenía que ver cómo comprar el chip, cómo estudio el pinout, o sea, qué es cada patita del chip, conseguir un breadboard, que es un pedazo de plástico donde hacer los experimentos, tener una fuente estable de 5 volts, comprar LED, comprar resistencias. La verdad que a eso se me sumaba cortar muchos cables. Todo ese lío de cables. Mínimo 40 cables por cada chip de 40 pines, o sea, 80 puntitas de cable que hay que pelar. Y me pasaba que estaba haciendo un experimento y de repente no funcionaba porque uno de esos cables se me había salido y no me había dado cuenta que pasaba eso. La verdad que ahí pensé que tenía que haber una mejor forma para poder explicarle a alguien cómo funciona una computadora de 8 bits. Hice lo que haría toda persona de bien y me puse a inventar, diseñar y crear mi propia computadora 8 bits. Eh, la llamo la 20C y tiene tres características principales. Una está basada en una arquitectura muy simple, basada en las arquitecturas de la home computer. Es modular para que se entienda bien con cuál es cada una de las partes y qué función tiene. Y es muy fácil hacer experimentos. La arquitectura en la que me basé es la arquitectura del 6502. eh, es una de las arquitecturas más simples para una home computer. La usan en algunas variantes la Commodore 64, el Apple II, el Atari 2600. Y es muy fácil de explicar. No tiene caché, no tiene buses activos. Hay un montón de cosas modernas que hacen más performante una computadora que acá no están, pero por eso es más fácil de explicarlo. ¿Por qué decimos que es una arquitectura 8 bits? Porque básicamente todas las instrucciones se pueden pedir al procesador que las ejecute solo con 8 bits. Por ejemplo, la instrucción A9, que es cargar un número dentro del procesador, se puede hacer con los bits 10101001, que se traducen a 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0, 0, 5 volts. Lo primero que vamos a empezar a armar nuestra computadora es con el CPU. El CPU es el centro de la computadora, él es el que procesa todo y va a ejecutar todas las instrucciones y dirigir cómo se comportan todas las partes. Para esto creé un módulo eh, en el cual puedo poner mi CPU, no tengo que conectarle cables directamente al chip, es muy fácil de ver. Todas las cosas internas que se necesitan, un motor para reset y demás, están directamente puestos en el módulo. Y como también quería que fuera fácil para experimentar, lo hice del mismo tamaño que un breadboard, que son 16 centímetros. Cosas se le pueden poner a los costados breadboard y hacer los experimentos que uno quiera. Vamos a poner nuestro CPU acá mientras estamos formando nuestra computadora. Lo otro que necesitamos es el pulso de la computadora, que es básicamente un reloj o un clock. Esta es una placa que va a emitir pulsos. Podemos emitir pulsos desde con un botón, haciendo clics, hasta regular la velocidad de los pulsos y llegar hasta 1 millón de pulsos por segundo si quisiéramos. Ponemos el clock al lado de nuestro CPU. Vamos a tener un lugar donde queremos almacenar los programas que vamos ejecutando. Este lugar es la ROM. En la ROM vamos a escribir los programas y la vamos a hacer que sea de solo lectura. Ponemos nuestra ROM al lado de nuestro CPU.
vamos a tener un lugar donde vamos a hacer alguna escritura, que es la RAM. La RAM se va a usar para tener todas nuestras variables de un programa y algunas cosas que la CPU quiera usar para guardar datos temporales. Ponemos nuestra RAM. También vamos a tener algo que nos permita activar pantallas, recibir conexiones de teclado, prender o apagar una luz. Son los módulos de input-output. En el caso de la arquitectura del 6502 vamos a usar el módulo 6522. Es el nombre del chip de input-output. Ponemos nuestro chip. Bueno, hasta acá tenemos más o menos armada una computadora, pero todavía no sabemos cómo hace el CPU para hablar con cada una de las partes. Para eso vamos a usar el bus. El bus se divide en tres partes distintas. Una parte que es el address bus o bus de direccionamiento, que nos va a permitir indicarle a qué chip es que le estamos hablando. Otra parte que es el data bus, donde vamos a enviar y recibir información, tanto para escritura como para lectura. Y el bus de control o de expansión, donde vamos a pasar algunos comandos específicos a cada uno de los chips. Ahora sí, con el bus finalmente podemos conectar eh, toda nuestra computadora. Pero me gustaría saber cómo es que vamos a hablar con cada una de esas placas. Para eso vamos a hablar del direccionamiento de esta arquitectura. Este tipo de arquitectura, este CPU, puede direccionar desde 0 a 6535 cajitas de 8 bits cada una, o de 0 a 4 Fs, por ejemplo. Tenemos algo que se llama mapa de memoria o arquitectura basada mapeada en memoria. ¿Qué va a hacer el CPU? El CPU va a pensar que cada uno de los chips estos que vimos está en una parte de la memoria distinta. Va a pensar, por ejemplo, que la ROM está a partir de pesos 8000, que los módulos de input-output están a partir de pesos 6000. Entonces, imagínense qué podemos hacer para hablar con nuestra ROM. Si yo sé que la ROM está a partir de pesos 8000, fíjense que eso en binario es un 1 seguido de 15 ceros. Ese 1 son 5 volts, con lo cual puedo hacer algo con esa información y con esa característica. Acá estamos viendo un simple programa en código máquina donde vemos que cada vez que lee algo de la ROM a partir de la dirección 8000, siempre el pin A15 va a estar prendido en 1. Los pines de ROM, RAM y demás tienen algunas características con las cuales podemos prenderlos y apagarlos. Este, por ejemplo, es el chip de ROM. Lo que tiene es un pin de read-write que le indicamos si queremos leer o escribir. Para leer se va a leer cuando el chip esté en 5 volt, para escribir cuando esté en 0 volt. Así que yo lo conecté directamente a 5 volt. Tenemos un chip de output enable que es que queremos que cuando le hablemos al chip nos dé información. Eso lo vamos a hacer conectándolo a 0 volt. Y también tenemos un pin de chip select. En el pin de chip select vamos a seleccionar ese chip para que funcione, esa ROM, cuando reciba aquí 0 volts. Y para eso vamos a hacer una placa de lógica o de glue logic, como le podemos decir. ¿Cómo funcionaría esto? Imagínense que yo quiero ver a partir de pesos 8000 es que quiero hacer esta conexión. Bueno, entonces, por ejemplo, cada vez yo puedo conectar dos veces el pin A15, que tiene el número 1, a una compuerta NAND. La compuerta NAND funciona así. Si los dos inputs que tiene son 1, da 0, si no, da siempre 1. Como A15 es 1 y entra dos veces en 1 en la NAND, me va a dar un 0 de resultado y el 0 mandándole un chip select lo que va a hacer es me va a activar ese chip. Así que lo que hago en un Glue Logic es básicamente pongo un chip de NAND, un 74HC00, le conecto dos veces el pin A15 y después a la salida la conecto al chip select de la ROM. Con eso la vamos a activar. Ahora sí, finalmente tenemos nuestra computadora armada y la CPU puede elegir con qué chips hablar. Y lo mejor de todo esto es que esto anda. Básicamente acá la tenemos armada, vamos a tener un exhibidor acá en el museo mostrándola con una configuración muy similar a esta, donde vamos a tener un CPU, un clock, una ROM, una RAM, un bus, un Glue Logic y un input-output con un pequeño experimento que apaga y prende luces. Bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con una Commodore 64? Bueno, básicamente la Commodore 64, como la mayoría de las home computer que estamos estudiando, tiene una arquitectura muy básica que se corresponde con esto que estudiamos. Entonces en la Commodore 64 también vamos a tener una CPU, un clock, una ROM, una RAM,
un módulo de input-output y un Blue Logic. Si quieren saber más, vayan a mi página en osolab.tech. Ahí voy a estar publicando una serie sobre cada una de las placas de la 20C y cómo es que funciona cada una. Y voy a seguir publicando los artículos en el blog del museo. Muchas gracias.